Entonces, bueno, vamos a hacer la última clase de, digamos, de las cátedras. Después viene el receso el 18 de septiembre y el otro lunes empezaría las presentaciones, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar de la placa, de la dorsal de Juan Fernández y de Nazca, ¿ya? Que son dos dorsales que nacen en un punto caliente. En realidad, la placa Nazca está llena de puntos calientes. Está el punto caliente de Juan Fernández, cerca de la isla Serkic. Aquí está en la isla de Pascua, donde nace la dorsal de Nazca, y, o la Easternmost Chain. La diferencia entre el Nazca Ridge y el Eastern Seamost Chain es más que nada el tiempo. El Nazca Ridge es esta que es oblicua y nació mucho antes que el Eastern Seamost Chain. Este se formó en Isla Pascua y este en Sala y Gómez, Isla Sala y Gómez. Pero en realidad, como estos dos puntos calientes están cerca, se habla de un sistema de hotspot, en donde los dos nacen en este sistema. Ya estas dos dorsales nacen en este sistema. Y hay otras dorsales más chicas, como el Tal Ridge, que nace en este punto caliente, y el Copiapó Ridge, que este se llama San Ambrosio o San Félix Hotspot, y este se llama Caldera Hotspot, donde nace el Copiapó Ridge. Y el Iquique Ridge, que es oblicuo, se cree que nació antes del rompimiento de la Farallon Plate, en el punto caliente de aquí que se llama Foundation, ya que está en el borde Antártica Pacífico. ¿Ya? Bueno, ¿por qué obligo a esta subducción? Porque antes del rompimiento, de hecho aquí se puede seguir cuando ocurrió el rompimiento de la placa de Farellones, fue hace 27 millones de años, y si uno calcula la edad de los Simont, se tiene que aquí tienen como 45 millones de años antes de subductar, y acá tenían 27 y acá cero, obviamente porque el punto caliente no está no está muy lejos del centro de expansión, el EPR, que es el East Pacific Rise, que es el borde de Nazca y Antártica. Esta es una microplaca de Pascua, microplaca Juan Fernández, ya. Pero por eso es oblicua el Nazca Ridge, lo mismo que el Iquique Ridge, que son más viejos. Ya, el Juan Fernández es más joven, en el sentido de que nace desde este punto caliente, que está en la isla de Pascua, perdón, en la isla Juan Fernández, y este es el monte O'Higgins más cercano a la subducción, pero hay un pedazo que ya subductó ya. El pedazo más viejo, el pedazo oblicuo como este, está por acá, por Argentina. ¿Ya? De hecho, aquí está la historia de la colisión de la dorsal de Nazca. Eh, en realidad, las tres dorsales que se forman en un punto caliente, en los tres puntos calientes, que es el amarillo, el Eastern Hotspot Track, el rojo que es el Sale Gómez y el Foundation que es este. Ahora, estos tres tienen la particularidad de que están cerca del centro de expansión, ¿ya? Entonces, cuando un punto caliente está cerca de un centro de expansión, tenemos dos fuentes magmáticas. Tenemos la fuente magmática del centro de expansión y la fuente magmática del punto caliente, ¿ya? Entonces, esos son como una familia, esos tres dorsales. Otra familia es la familia de los Juan Fernández con el Tal Rich y con el Copiapó Rich, que tienen un punto caliente muy lejos. Los tres puntos calientes están muy lejos del centro de expansión.
¿ya? Entonces sería una familia que se le llama Off-Ridge, que está lejos del Spreading Center, y estos que están acá están cerca del Ridge, se les llama On-Ridge, ¿ya? Bueno, la cosa es que los On-Ridge, que es el Nazca Ridge, es el Eastern Seymour Chain y el Iquique Ridge, eh, está aquí la historia cinemática desde los últimos 60 millones de años. Entonces, como ven hace 60 millones de años la convergencia no era este-oeste, sino que era oblicua y empezó a... El primer choque que se registra ocurre acá en Ecuador, o cerca de Colombia, ya el primer choque. Después ya ahí empieza ya la colisión de la dorsal de Nazca, la dorsal de Iquique y la dorsal de, bueno, esta es una reconstrucción del Eastern Chain. Y esto empieza a mirar hacia el sur de a poco, ya, de a poco ya pasa de Colombia, pasa a Ecuador, hace 30 millones de años, hace 20 se mantiene estático en Ecuador y después pasa a Perú, ya. Y ahí está el Nazca Ridge Static. Bueno, baja un poquito, pero en realidad está estático. El Nazca Ridge y el Eastern Seymour Chain ya tiene la configuración actual aquí prácticamente y acá en presente. Eastern Seymour Chain, Nazca Ridge. Y el Iquique Ridge se va más rápido hacia el sur y ahora está, bueno, estuvo en Perú. En un principio estuvo en Ecuador, después se fue a Perú y actualmente está acá en Iquique, ¿cierto? Bueno, o en Arica, en Tarapacá. La cosa es que esta es la configuración actual, ya, esta es la historia de la migración y podemos ver que hay una migración de norte a sur. Actualmente tenemos estos tres riches, ya, con sus edades mapeados por geocronología, por muestras geoquímicas, en- y también por los modelos cinemáticos. Ahí estarían las edades. Fíjense que la edad, mientras más amarillo, más viejo, mientras más oscuro, más joven. Entonces aquí tiene obviamente la edad cero, los volcanes inactivos, y se van envejeciendo de a poco a medida que se alejan del punto caliente. Y actualmente este es la dorsal de Nazca, este es la dorsal de Iquique, oblicua, ya está subductado bajo Brasil. Y bueno, los montes antes de subductar de Nazca tienen una edad aproximada de 45, 50 millones de años. ¿Ya? Ahora, el Iquique Ridge tiene un hermano gemelo que es este, es el Foundation Hotspot Track que va para allá. Y como se rompió, porque antes no existía la placa de Antártica ni de Nazca, sino que era la placa de Farellones, de Farellones, bien digo, se rompió y un pedazo se fue para acá, se quedó en Nazca, y el otro pedazo está acá en Pacífico, y una discontinuidad acá, y sigue acá el Foundation Hotspot Track. Ya. Bueno, nosotros vamos a concentrarnos en Nazca Ridge, en la dorsal de Nazca, que es como la más grande de la placa de Nazca y es como un plató, ya es mucho más grande que Juan Fernández, mucho más ancha, ya más prominente. Una de las dorsales más grandes del mundo. Ahí está la Nazca Ridge, que es subducta en el sur de Perú y bueno, es perpendicular a la fosa y cruza una zona de fractura de Nazca, Fracture Zone, y una pequeña zona de fractura Independencia. ¿Ya? Entonces nos vamos a concentrar en esta región, en la región de colisión. ¿Ya? Ahora, la diferencia entre Juan Fernández y Nazca, aparte de que obviamente nacieron en puntos calientes distintos y uno
El Nazca se formó cerca del centro de expansión y el Juan Fernández en un punto caliente que está muy lejos del centro de expansión. Y al parecer esa diferencia de magmatismo produce que Nazca Ridge sea más ancho, tenga mayor volumen cortical, pero también no tiene volcanes puntiagudos, sino que es una topografía suave, sin, eh, sin volcanes rugosos, como el caso de Juan Fernández, que tiene montañas, ciertos cerros bien elevados, pero son discontinuos entre sí y son angostos. En cambio, el Nazca Rich es muy ancho y suave la topografía, no es rugosa como la de Juan Fernández y es continua. Ya, entonces, esa continuidad tiene que ver mucho con que nació en un punto caliente que está cerca del centro de expansión, ya, que provee magmatismo continuamente. En cambio, los hotspots son discontinuos, pulsos magmáticos discontinuos. Ya, ahí se ve la diferencia. El Nazca Rich es mucho más continuo, es un plató, se puede considerar como un plató, como un- una topografía elevada por por las intrusiones magmáticas por debajo, que el magma es intrusivo, entonces se queda por debajo y levanta, como es menos denso que la corteza normal, levanta la topografía y la hace más suave y forma un plató, ¿ya? En cambio, el Juan Fernández son volcanes eh, extrusivos y de forma bien puntiaguda o de forma cónica y es discontinua, ya, bastante rugoso. Ahora, si vemos el Nazca Ridge más hacia el oeste, ahí ya empieza a cambiar un poco, empieza a ponerse más rugoso, ya, y Eastern Simon Chain también, ya. Pero no me voy a concentrar en Nazca Ridge. Obviamente, mientras más viejo sea un Simón, como el caso, porque aquí la edad del Nazca Ridge es como 45, 50 millones de años, versus estos Simón que son más jóvenes. Este, por ejemplo, tiene 10 millones de años y estos también son más jóvenes. Ahora, mientras más viejo sea un Simón, más erosión va a tener, ¿ya? También de las corrientes submarinas. Si fue una isla, puede tener erosión climática también. Y probablemente se empieza a aplanar mucho los cráteres y se empieza a poner más suave, ¿ya? Pero bueno, vamos a concentrarnos un poco en el Nazca Ridge, en el círculo rojo, donde es una topografía suave y al plató mismo se le llama swell, hotspot swell, que es la topografía elevada y suave, ¿ya? Que rodea al Nazca Ridge. Esa topografía suave nos indica eh, el ancho del suelo y la amplitud nos indica qué tan grande es la corteza o qué tan espesa es la corteza por debajo. Ya la anomalía cortical con que se formó en un punto caliente y en un centro de expansión. Ya, si mapeamos la topografía del Nazca Ridge en estos perfiles perpendiculares, podemos hacer un perfil a lo largo de estos perfiles, sacar el promedio y podemos ver que la topografía se levanta bastante. Ya, la amplitud máxima es 2 kilómetros de altura con respecto al fondo del mar adyacente. Y podemos ver que eh, el ancho ya de esta zona elevada es
bastante largo, es como 700 kilómetros. Ya, entonces podemos decir que el ancho es como, o la longitud de onda es como 600, 700 kilómetros y una amplitud máxima de 2 kilómetros y el promedio 9,65. En realidad lo que importa es, bueno, es la amplitud, es la forma completa, bastante suave. Ya, obviamente si esto lo podemos a escala real, se va a ver mucho más plano, pero es notorio este desnivel. ¿Ya? Esa es la parte geomorfológica. Y la pregunta es ¿por qué se forma? ¿Ya? Entonces la idea es la siguiente. Ustedes podrán recordar el curso de geodinámica, que si yo tengo una carga, por ejemplo en Juan Fernández yo tengo una carga, un volcán, una carga de superficie sobre la placa oceánica elástica, esta se va a producir una flexión, una flexura. ¿Ya? Pero si el magmatismo, en vez de ser extrusivo, es intrusivo y se pone por debajo de la placa o por debajo de la corteza, va a quedar una carga de subsuperficie y en los dos casos la densidad de la carga es distinta a la densidad de la placa. Por ejemplo, aquí tenemos una carga extra con densidad de corteza o de volcán. Y acá tendríamos una densidad de magmatismo intrusivo, un cuerpo magmático intrusivo, que le llamamos underplating, y tiene una densidad ρ sub u de underplating, y ese ρ sub u es menor que ρ sub m. Ese ρ sub u son como densidades entre corteza y manto, por lo tanto, si es menor que manto, va a ser más flotante y va a producir una fuerza de empuje y produce un alzamiento. Y ese alzamiento es el swell, ¿ya? El swell que vemos aquí, el alzamiento. Entonces podemos decir que en Alaska Ridge el magmatismo es más que nada intrusivo, mientras que en Juan Fernández es extrusivo, ¿ya? Entonces, conociendo la amplitud y la longitud de onda del alzamiento, podemos estimar el cuerpo magmático, ¿ya? Entonces, eh, si hacemos un modelo flexural, obviamente, el cuerpo magmático va a cambiar dependiendo de las propiedades elásticas de la placa. Si la placa es muy fuerte, necesitamos mucho cuerpo magmático anómalo para producir la misma flexura. Y si la placa es débil, necesitamos menos cuerpo magmático para producir la misma flexura porque se va a deformar mucho, porque es débil. Ahora, el espesor elástico es una aproximación de la rigidez de la placa. Entonces, mientras más grande T sub E, el espesor elástico, más fuerte es la placa. Mientras más grande T sub E, más fuerte es la placa. Mientras más bajo T sub E, más débil la placa. Entonces ahí están los resultados. La batimetría filtrada es la línea delgada. Y, por ejemplo, si ponemos un espesor elástico grande de 30, conseguimos una gran longitud de onda, pero no tanta amplitud. Si ponemos un valor de 10, se mejora la forma de la longitud de onda y la amplitud, pero no alcanza la máxima amplitud. Ahora, si ponemos un espesor elástico muy bajo, 0,1, se, se ajusta mejor, ¿ya? Se ajusta mejor la longitud de onda, la batimetría, o sea, el modelo a la batimetría, el modelo sería la curva azul y, y la batimetría, los datos, la línea delgada. Ahora, o la batimetría filtrada, filtrada en el sentido de sacar las grandes frecuencias, ¿ya? Nosotros estamos trabajando con la longitud de onda larga, todo el plató. Ahora, físicamente, ¿qué significa un espesor elástico bajo? 0,1, casi cero. Significa que la placa es muy débil, ¿ya? Y eso significa que
que eso significa que se modela, o sea, que se aproxima a un modelo isostático, de isostasia. Isostasia significa igual peso, ¿ya? Y en el fondo es como modelar que una raíz es igual a la topografía por un factor, ¿ya? Por un factor. Eso es compensación isostática o isostasia local, ¿ya? Casi sin longitud de onda, solamente se corresponde a una amplitud. Ya, eso es sustancia local, que igual peso, ustedes hacen el análisis de pesos entre dos columnas y va a darle que la raíz es igual a la topografía que la produce por un factor. Eso es sustancia. Y corresponde al caso de que el espesor elástico es cero, lo cual hace que toda esta ecuación de flexura se simplifique mucho. Ustedes hacen, si T sub e es cero, significa que D es cero, entonces todo esto queda uno y se va el factor de filtro y nos queda esto que es simplemente isostasia, ya, isostasia local. Ahora, ¿cuándo ocurre isostasia o cuándo ocurre que el espesor elástico es muy pequeño? Cuando la placa es muy joven, ¿ya? Ahora, tiene tu sentido, ¿no? Bueno, eh, lo importante es que la dorsal de Nazca se forma al momento en que la placa pasa por el punto caliente. Entonces, cuando pasa por el punto caliente, aquí, o sea, pasó hace 50 millones de años, por aquí, o acá, ya en este sistema. Y cuando pasó, la litósfera o la placa oceánica era muy joven, ya, era muy joven. ¿Por qué? Porque aquí está el centro de expansión, entonces pasó por un centro de expansión muy joven, pasa por el punto caliente, y en ese momento es el que importa. Ya después se forma el plató y queda fosilizado, y después sigue su camino. Pero el momento en que pasa es cuando importa su espesor elástico, ¿ya? Entonces, al parecer, o sea, de hecho, la placa pasó por el punto caliente cuando era muy joven. Y cuando una placa es joven, ustedes saben que la placa es más débil, porque es más caliente, ¿ya? Es más dúctil, o menos elástica, mejor dicho. En cambio, cuando se envejece, se hace más fría, más rígida y más fuerte. Entonces, el hecho de que tengamos un espesor elástico bajo, que ajuste los datos, es consistente con el hecho de que la placa pasó por el punto caliente cuando era muy joven, ¿ya? O sea que aquí estamos demostrando que ajusta mejor los datos una placa con poco espesor elástico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Ahora, entonces ahí está. D igual cero, o aproximándose a cero, significa compensación isostática sin rigidez flexural. Bueno, hay una diferencia en realidad el ajuste es muy bueno, el RMS es 0,3. En realidad no se puede diferenciar mucho entre 0,1 y 5 kilómetros, porque estamos simplemente ajustando una topografía, ¿ya? Pero hay una diferencia un poco que quizás se podría explicar de otra forma, ¿ya? No por esto, aquí la explicación es química, ya en el sentido de que tenemos una, un cuerpo magmático que produce ese alzamiento, ese swell, ¿ya? Ahora, ese alzamiento, o sea, ese cuerpo magmático, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, eso lo sacamos de
de acá, de la corteza anómala, de la corteza, de la placa de Nazca, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos eh, el modelo de densidad de la dorsal de Nazca. Tenemos un perfil perpendicular a la dorsal, aquí está el suel, el alzamiento. Estos son densidades, ¿ya? Gravedad, ustedes saben, gravedad. Densidades, ahí está el alzamiento. Y aquí estaría la corteza normal, que tiene un espesor de 7 kilómetros. Y aquí estaría la corteza anómala, ¿ya? Ahora, bueno, esto ajusta los datos de gravedad, pero también lo sabemos por otro tipo de datos independiente que es de sísmica. Sabemos que este espesor cortical eh, viene de acá, viene de un modelo de sísmica. Ahí está el perfil de sísmica, ya que está todo el modelo de gravedad más grande, alargado, pero basado en el de sísmica. Entonces, este segmento negro corresponde a esta corteza que es bastante gruesa. Fíjense que la corteza aquí tiene un espesor de 15 kilómetros, más o menos, de ancho, versus corteza normal que tiene menos de la mitad. ¿Ya? Entonces, una gran diferencia. Ahí está el ajuste de gravedad, de RMS en miligales. Y esa diferencia, perdón, esa diferencia cortical o se necesita ese espesor anómalo para ajustar los datos. Y solamente donde está el Nazca Ridge tenemos esta anomalía cortical, una corteza súper engrosada versus la normal. ¿Ya? Entonces, obviamente, esta anomalía cortical ocurrió en el punto caliente, se formó y engrosó la corteza en mayor fusión parcial y mayor espesor cortical. Ahora, ese espesor anómalo comparado con el manto, fíjense la densidad, aquí es 3,3 versus 3,3, produce una fuerza de empuje y este alzamiento. Entonces, esta diferencia entre densidades, podemos decir que esto es como roca basáltica, gabro, ya un gabro ultramáfico, que es menos denso que el manto, pero más denso que el gabro normal, y produce este alzamiento. Y este es el cuerpo magmático anómalo que produce este alzamiento, ¿ya? Este alzamiento. Pero no explica todo el alzamiento del plató con un espesor elástico de cero casi, ¿ya? Sino que hay un déficit, o sea, hay una diferencia, un delta H en metros, 150 metros, que puede ser una cosa del error simplemente, o puede ser por una cosa que se llama, otro proceso físico que eh, se llama thermal, ¿dónde está? El efecto termal. Ya vamos a explicar eso al tiro. Antes de eso, ya. Entonces el efecto termal es lo siguiente. Bueno, ya sabemos que tenemos una corteza, o sea, un suel, ¿cierto? Que tiene 600, 700 kilómetros de ancho y un suel máximo de 1 kilómetro en promedio y 2 kilómetros de máximo, ¿ya? 2 kilómetros de máximo y 2 kilómetros de promedio en el suelo, es decir, en esto. Todo esto tiene un promedio, sacamos el promedio, lo integramos, 1 kilómetro, pero el máximo tiene 2 kilómetros, ¿ya? En la cresta de la dorsal de Nazca, ¿ya? Y aparte de la parte química me refiero a la diferencia mineralógica entre la corteza engrosada y el manto, ¿ya? Aparte de eso, hay un efecto termal al principio, como esto está más caliente, ¿cierto? Levanta la densidad, perdón, levanta la topografía, porque el efecto de temperatura produce que que se,
eh, que se baje la densidad y con eso se levanta, ¿ya? Entonces, ese es el efecto termal, ¿ya? Que por el efecto de la superficie dinámica debido al bajo de densidad por temperatura, ¿ya? No por mineralogía, por temperatura, produce ese alzamiento, ¿ya? Y en cambio el efecto químico es por diferencias químicas o diferencias de la composición entre la corteza anómala y el manto, ¿ya? Bueno, eso es un tema de discusión, ¿ah? Porque en realidad en la parte de el efecto termal, que baja la densidad y también levanta, una vez que pasa por el punto caliente y por el centro de expansión se empieza a enfriar. Entonces ese efecto debiese ser más importante acá, ¿ya? Cuando está más caliente, pero lejos del punto caliente de acá debiese desaparecer ese efecto. Entonces, bueno, yo lo menciono nomás para que sepan que la densidad puede bajar por temperatura, ¿cierto? Pero también puede bajar por la composición química, que es otra roca nomás, ¿cierto? Otro tipo de roca menos densa que el manto, ¿ya? Eh, bueno, en todo caso, el 70%, 80% se puede explicar meramente por química, es decir, por la intrusión magmática, ¿ya? Y cristalización en corteza eh, más máfica que el gauro normal, pero menos máfica, menos magnesio, menos hierro que el manto, que produce esta anomalía cortical. ¿Ya? Aquí están las densidades. Ustedes saben que las densidades normales de la corteza oceánica, bueno, oscilan entre 2,7 y 2,9, eso es como en la corteza, y el manto 3,3, 3,33, ¿ya? Pero si tenemos densidades entre 3 y 3,1, eso es underplating, ¿ya? Es una anomalía, ¿ya? Entonces, ese efecto químico produce el, casi todo el uplift, el swell, ¿ya? Eh, es más difícil cuantificar el termal porque el termal se enfría después, se pierde el efecto, ¿ya? En cambio, la parte química queda remanente, queda fosilizada, fosilizado, ¿ya? Entonces, ahí está el perfil de sísmica. Ahora esto en gravedad, con velocidades. De hecho, lo que hay que hacer, o sea, lo ideal, uno puede emular todo con gravedad, pero el problema de gravedad es que uno ajusta una señal, una serie de tiempo de datos de gravedad. Por ejemplo, aquí tenemos anomalías de gravedad, Free Earth Gravity Anomaly, y necesito un modelo con varias capas. O sea, la corteza tiene varias capas, tiene la capa sedimentaria, la capa de la corteza superior, inferior y el manto, y más encima la geometría. O sea, una cosa son las densidades y otra cosa es la geometría para ajustar una señal, ¿ya? Entonces es como bastante sobre, sobredimensionado en el sentido de que hay muchos parámetros y pocos datos, ¿ya? Y es bastante no única la solución, hay muchos modelos que pueden explicar la misma señal, ¿ya? En cambio, en sísmica uno tiene más datos porque tiene no solamente bueno, tiene las refracciones que pasan por la corteza, pero también tiene reflexiones que constriñen el mojo o el reflector, ¿ya? Entonces lo ideal es combinar, o sea, lo ideal es primero hacer sísmica y después gravedad, ¿ya? Entonces con la sísmica uno constriñe las velocidades y el espesor.
El problema es que la sísmica es más cara y es más corta. Entonces, aquí está la sísmica, la línea negra, y en blanco la gravedad extendida. Pero si tenemos la sísmica en un pedazo, la podemos convertir a densidad, o sea, tomamos las velocidades de onda P, que están acá, la convertimos a densidad. Para eso hay leyes empíricas que relacionan para ciertas rocas, o sea, para cada roca hay una ley empírica que relaciona BP con densidad, y podemos transformar las densidades, las velocidades de onda P a densidad. Ya hay tablas para eso, o sea, hay relaciones lineales o no lineales, pero son relaciones empíricas. Entonces, teniendo las velocidades acá y el espesor, que es lo más difícil por las reflexiones, lo convertimos a densidades, y esas densidades después podemos ajustar un modelo, más que nada esperando que sea consistente, ya, y es bastante consistente aquí el ajuste. Eh, entonces, aquí está el modelo de densidad. Eh, Como pueden ver, lo- la corteza es súper gruesa, más del doble de corteza normal, que produce este alzamiento, y isostasia en el sentido de que esta longitud de onda es como la misma que la de la raíz, ¿ya? Cuando no hay isostasia, cuando la longitud de onda de esta es distinta a la raíz, o al revés, cuando esto o cuando la raíz es más ancha que la topografía, ¿ya? Ahí obviamente no hay isostasia, sino que hay una flexura elástica con espesor de elástico distinto, mayor que T sub E igual cero. Ahí está lo mismo, ahí está la, la corteza normal, y todo este sería el volumen anómalo, la corteza anómala, el grueso extra que explicaría el 80% del alzamiento de la dorsal de Nazca. ¿Ya? Ya, esa es una cosa de la parte de la corteza. Pero, ¿qué pasa cuando esto colisiona con el margen? ¿Qué pasa con el margen continental? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una serie de perfiles, los perfiles G, F, E, D, C, B, A, perpendicular a la fosa de Perú. Y bueno, este margen, en Perú, por lo que yo entiendo, cerca de la costa es bastante seco, es bastante desértico, pero los Andes, al este de los Andes es bastante tropical, está cerca del Amazonas, ya entonces hay un gradiente climático muy, muy brutal. Pero en el norte, o sea, en la costa es bastante parecido al norte de Chile, es bastante árido. Entonces ustedes saben que en los márgenes de áridos secos llegan pocos sedimentos a la fosa y son generalmente erosivos, ¿ya? De hecho, la tasa de erosión se ha estimado en 37 a 78 kilómetros cuadrados por millón de años, y cuando pasa una dorsal, eso se acelera, ¿ya? Se acelera la erosión. ¿Por qué? Porque la dorsal es más, displaza, o sea, dispersa los sedimentos si es que hay, y como es una cordillera que está subductando, hay más fricción y aumenta la erosión tectónica. Entonces hay un aceleramiento. ¿Cuándo pasa una dorsal? ¿Ya? Lo mismo pasa con la dorsal de Juan Fernández, eso también acelera la erosión. Y aquí hay un mapa geomorfológico que muestra el ancho, en realidad aquí el distancias desde la fosa, desde el shell break y creo que el coastal point, ya. El coastal point es el ancho entre la fosa y la costa, ya. O sea, la distancia entre la fosa y la costa es el
CP, ya el Coastal Point. Entonces podemos ver que aquí la costa es bastante, está muy cerca de la fosa, y aquí se ancha bastante, ya es una plataforma increíble acá, en, en el norte de Perú, ya al norte de Lima hay una costa bastante ancha, ya, eh, esto no se ve en Chile, que tiene todo este ancho, y, y el talud el shell break indicaría el ancho del talud, por ejemplo, que sería la distancia entre la fosa y el shell break. Shell break significa el punto de cambio pendiente entre plataforma y talud. Ya cambia el ángulo, ¿cierto? Aquí es plano y acá empinado. Entonces, si un talud es, digamos, angosto, significa que hay como más erosión, ¿ya? Hay como más erosión. Entonces, aquí al parecer no hay tanta erosión tectónica, bastante ancho acá. De haber pasado bastante rápido aquí el Nazca Ridge, ya acá se quedó más estático. Ya aquí la plataforma es súper angosta, en Chile casi no hay. Lo mismo pasa en el sur de Perú, pero después se pone más ancha. Ya. Bueno, esto puede favorecer las formaciones de petróleo, me imagino, acá cerca ya de Ecuador. Bueno, esto es para mostrar la diferencia entre donde está el Nazca Ridge y el norte de Perú y el sur de Perú. ¿Ya? Y al parecer aquí pasó rápido y aquí está erosionando más y más el margen. ¿Ya? Bueno, en el Nazca Ridge también aquí hay una solución plana. Hay un flat slab, como en Chile, entre Copiapó y Valparaíso hay un flat slab producido por el Nazca Ridge probablemente, que produce una solución plana y el volcanismo acá en los Andes peruanos es bastante, o sea, es inactivo, ya, actualmente inactivo. Bueno, aquí está el margen, o sea, las topografías, ahí está el perfil 2, están estos perfiles más cerca de la dorsal y el talud es bastante empinado, hay una plataforma y se profundiza bastante, fíjense. Si me voy al norte o al sur de la dorsal, se profundiza bastante la fosa. Y aquí donde está la dorsal de Nazca, la fosa está más somera porque está más levantado. ¿Ya? Entonces aquí la fosa se levanta, acá se hunde a los costados y podemos estudiar este perfil con sísmica, el perfil 2, ¿ya? Que sería eh, ese perfil. Eh, lo otro que produce también la dorsal, bueno, obviamente levanta la fosa, pero también levanta la costa. Hay una especie, o el talud, hay una especie de alzamiento, ya, que aumentó en lo último, entre los 0,87 y 0,44, o sea, la cantidad de alzamiento es metros por miles de años, ya. Esa ha sido la tasa de alzamiento en el Nazca. Obviamente cuando se ducta esa dorsal grande, este plató, levanta, ¿ya? Y levanta hasta la costa, al parecer. Y ese alzamiento se ha medido con técnica geológica y se ve ese alzamiento digamos, 0,6 metros por miles de años. Ya, o sea, en mil años sube 0,6 metros, eso es bastante, ¿ya? Cómo sube la topografía, ¿ya? Obviamente eso es por la dorsal de Nazca y es por un periodo, pero bastante alto. Fíjense cómo se hace más angosto la plataforma, ¿ya? Aquí es más ancho y aquí se hace más angosto. Bueno, este perfil, los datos de sísmica, estos círculos blancos son los sismómetros de fondo de mar. Este es el perfil sísmico, ocurrieron un par de terremotos de 6,9 y 7,7.
el 2011, el 96, y los datos de sísmica muestran este resultado. Y podemos ver que la corteza es súper gruesa, o sea, es esperable. Esto es a lo largo de la dorsal de Nazca, y la corteza tiene un espesor de 15 kilómetros de ancho, lo cual es más del doble que una corteza promedio. Una corteza promedio tiene como 6,2 kilómetros. ¿Ya? Esto tiene más del doble que la corteza promedio de ancho. Entonces eso es por el magmatismo anómalo del punto caliente de la dorsal de Nazca. Lo otro que también se puede ver es, bueno, aquí ocurren los terremotos, entonces se puede seguir el plano del contacto. La costa debe estar por aquí, por ahí, la costa. Entonces, claro, son datos marinos. Lo que se puede ver es una capa sedimentaria en el margen, y las velocidades de 4, 5, y acá una zona de mayor velocidad. Esto ya es plaga continental, y se ve unas velocidades que son típicas de roca volcánica, esta, entre 4 y 5,5, 6 rocas volcánicas, y estas velocidades mayores a 6 son como más típicas de roca intrusiva. ¿Ya? Eh, Ahora, el Nazca Ridge, eh, claro, ahora llama un tema de sismología, se comporta como una aspereza, es decir, genera bastante, se traba en el intersísmico, y en el cosísmico libera bastante deslizamiento cosísmico. En los terremotos 7,7 del año 96 de 7,7, y del 2011 de 6,9, ya a grandes profundidades de 20 kilómetros bajo la plataforma, ya, o sea, estos terremotos, ya, entonces se comporta como una aspereza. Pero si, bueno, aquí estaría el ancho más o menos de la Nazca Ridge, generando una anomalía en el delta sigma, en el esfuerzo normal. ¿Producto de qué? Producto de su corteza anómala, ¿ya? Y esa corteza anómala se puede estimar, perdón, ya sabemos cuál es la corteza anómala, ya sabemos que esto es la anomalía, y tenemos la densidad. Por lo tanto, si tenemos el espesor y la densidad, lo multiplicamos por G y tenemos delta sigma, ¿ya? Entonces, el delta sigma anómalo está concentrado aquí en el Nazca Ridge, y después se hace cero arriba y abajo. Bueno, y eso coincide con los terremotos de 2011 y 96, que son terremotos menores de 8, pero en Perú han habido terremotos más grandes, magnitud 8, 8,1, 8,4, ¿ya? Y eso ahí se comporta como barrera, ¿ya? El Nazca Ridge. Bueno, es una discusión con los sismólogos independiente de si se comporta como aspereza o como barrera, es una discusión abierta, y el hecho es que desde el punto de vista geofísica marino, la corteza de Nazca es anómalamente gruesa, ya se puede calcular el delta sigma que produce, y tiene un origen magmático especial, que es la interacción entre dos fuentes magmáticas, que es el punto caliente de la isla de Pascua con el centro de expansión. Entonces tiene dos fuentes magmáticas, por lo tanto más volumen magmático, y produce esta anomalía cortical especial. Ahora podemos comparar el Nazca Ridge con otra dorsal, la dorsal de Juan Fernández en Chile central, que es bastante distinta. Aquí está la Nazca Ridge, que es bastante ancha, y la de Juan Fernández bastante angosta, pero es más rugosa, ¿ya? Y
A diferencia del Nazca Ridge, el punto caliente está muy lejos del centro de expansión. Fíjense, ahí está el punto caliente. Está muy lejos del centro de expansión versus el Nazca Ridge, que está más cerca del centro de expansión. Por lo tanto, aquí tenemos dos fuentes magmáticas. Tenemos el centro de expansión y el punto caliente. En cambio, acá, en el Juan Fernández, tenemos solamente el punto caliente, la pluma, ya que fíjense que aquí está la microplaca Juan Fernández recién. Acá hay una anomalía, que es el Chile Fracture Zone o el Challenger Fracture Zone. Y está toda esta zona de fractura y de cizalle. Ya, pero está muy lejos esto. De hecho, aquí la edad de la placa en torno al punto caliente es 27 millones de años. ¿Ya? Entonces ya aquí pasa una placa de Nazca más rígida, más vieja, por un punto caliente. Entonces, esta configuración es muy distinta a la de acá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es la corteza en Juan Fernández si la comparamos con la corteza en Nazca? Eh, ¿Qué creerían ustedes? ¿Que la corteza de Juan Fernández es más delgada o más gruesa que en Nazca? ¿O parecida? ¿Qué esperarían ustedes? Aquí tenemos dos fuentes magmáticas. Tenemos el centro de expansión y el punto caliente. Ya que tenemos solamente el punto caliente. ¿Cuál, es- ¿Cómo esperarían que fuera Juan Fernández con respecto a Nazca? Bueno, si hay menos fuente magmática, uno esperaría que tuviera menos corteza. Pero bueno, vamos a verlo después. Ahí está la historia de colisión de Juan Fernández con Sudamérica, y no solamente de Juan Fernández, sino que también de el Rich de Copiapó y el Rich de Taltal. Ahí están los tres, el primero de Taltal, el segundo de Copiapó y el tercero de Juan Fernández. La primera colisión fue o, hace 60 millones de años, fue acá en Perú y se ha ido migrando hacia el sur, 50, 40, 30 millones de años. Aquí ya va el Juan Fernández ya va como en Arica, en Tarapacá, oscila un poco, pero después hay una rápida migración aquí entre los 20 y los 10 millones de años hacia el sur, y desde entonces aquí ya se quedan los tres Riches se quedan estáticos, es decir, entre 10 y 0 millones, y el presente, la colisión está estacionaria, es decir, eh, no migra ni al sur ni al norte, es esto-oeste, y como la, la placa Nazca tiene una convergencia aproximadamente esto-oeste, hace que estas dorsales no salgan para arriba ni para abajo, ¿ya? Sino que sigan subductando este-oeste. En el pasado, obviamente, aquí está el quiebre del Farallon Break, aquí, que ocurrió hace 27 millones de años, y ahí teníamos una placa de farellones que subductaba oblicua, y después pasamos a una placa de Nazca que subducta este-oeste. ¿Ya? Entonces, pero este bending, este quiebre, ocurre bueno, ahora está en Brasil, Argentina, ¿ya? Pero está muy por debajo de la fosa, ¿ya? Eso es la historia de la colisión de Juan Fernández. Pero en el pasado, así hace 30 20 millones de años, estaba como en Arica y antes estuvo en Perú. Ahí está la edad
de los montes actuales, ya no superan los 12 millones de años en la fosa. Esto deben tener como 10 o 11 millones de años en la fosa. Y los más viejos obviamente están subductados acá en Argentina, van por acá. ¿Ya? Eh, el Juan Fernández, a diferencia del Orsal de Nazca, son montes más angostos, pero más pronunciados, tienen mayor expresión morfológica, como son más cónicos, ¿ya? Son más elevados, más rugosos, ¿ya? Y tienen una altura mayor que la de Nazca. Dijimos que Nazca tenía una altura de 2000 metros. Estos pueden alcanzar los 4 kilómetros de altura, los 5 kilómetros algunos volcanes. Ya, por ejemplo, el Guyot o Higgins alcanza los 4 kilómetros, los 4,5 kilómetros de altura con respecto al nivel del mar. Perdón, con respecto al fondo oceánico circundante. Esta edad no está actualizada, en realidad se tomaron unas muestras con barco en Cabo de Hornos, en un barco chileno, se tomaron muestras del volcán de Huyoto Higgins y corrigió esto a 11 millones de años. Ya. Bueno, ahí está lo mismo, ahí está el O'Higgins Simon Group, está son dos montes, este es el monte O'Higgins, el más chico, y el más grande se llama Guyot O'Higgins. La diferencia entre Guyot y monte es que el Guyot tiene la superficie plana por erosión, probablemente esto fue una isla, el Guyot O'Higgins ha sido una isla, y de la misma forma que está la isla de Selkirk o Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández, pero por la erosión climática y el tiempo se perdió la parte de arriba por erosión y se fue haciéndose más plana, ¿ya? Y también la placa se envejece y se hace más profunda y está bajo el agua. Pero probablemente eso fue una isla en el pasado, ¿ya? Ahí está un perfil, dos perfiles en realidad, el perfil 4 y el perfil 3 que son paralelos, o sea, uno es perpendicular a la dorsal de Juan Fernández y el otro perpendicular. Ya, el perfil 3 perpendicular al eje de la dorsal y el otro es paralelo a la dorsal de Juan Fernández. Lo otro que se ve aquí también es la fosa, ahí está la fosa, ahí. Y tenemos, esto ya lo habíamos hablado, aquí esto se comporta como un muro a la sedimentación. Los sedimentos se encajonan al sur del Juan Fernández, generando toda esta fosa rellena de sedimento y sistema complejo acrecionario, ¿ya? Y al norte es bastante poca sedimentación, ya no se ven todas las fallas. Bueno, aquí hay unas fallas tremendas, estas fallas aquí que son paralelas al Juan Fernández, oblicua, que, eh, que rompen penetran la corteza y llegan hasta el manto, al parecer, generando harta hidratación de la placa. ¿Ya? Eh, bueno, ahí está el cañón de San Antonio, que tiene forma de zigzag, y acá está la cuenca de Valparaíso. ¿Ya? Bueno, el efecto de Juan Fernández es que eroda el continente y produce subsidencia del margen, produciendo esta cuenca, la cuenca del paraíso. Bueno, ahí está el modelo de velocidades de onda P, de los dos perfiles, ¿ya? Ahí está el monte Higgins, y aquí está el O'Higgins-Guyot. Y eh, se ve las velocidades que son de 5 3 de los volcanes, ya de los montes.
Y esas velocidades son son del rango de velocidades de tipo extrusiva, ¿ya? Mientras que velocidades mayores a 6,5 son velocidades más como de underplating, de material roca intrusiva. Entonces, eh, no solamente hay diferencias morfológicas con el Nazca Ridge, sino que también en las velocidades y en el tipo de roca. Ya esto es más volcánico y lo otro era más intrusivo, ya como plató. Ahora, la otra diferencia es que el mojo, la corteza continental, apenas se deforma, ¿ya? En realidad, la anomalía magmática del hotspot, en vez de engrosar la corteza, hace que se vaya para arriba y se forme un volcán, ¿ya? Puede pasar. Ustedes saben, si tenemos una fuente magmática, un porcentaje de ese magma se va para arriba, forma volcanes, o se queda por abajo y forma cámaras magmáticas y plutonismo, ¿cierto? En el caso del Nazca Rich es más plutonismo, es decir, intrusivo, y en el caso acá de Juan Fernández es más extrusivo, formando estos montes, ¿ya? Entonces la corteza aquí es, ustedes la ven, el espesor, se ve mejor acá, el espesor cortical no es muy anómalo, ¿ya? Lo que sí anómalo obviamente son estos volcanes, estos montes bastante elevados, son como una cordillera casi, ¿ya? Pero aquí el espesor es 7 kilómetros, lo cual no es nada raro, ¿ya? Aquí está el modelo de densidades y estos son velocidades bastante extrusivas, ¿ya? Como basáltico y lavas, ¿ya? O sea, en la parte de acá lava y basalto. Eh, Ahí está Bueno, esto se empieza a hundir acá. ¿Por qué? Porque se empieza a acercar a la fosa. Ya, y se empieza a acercar a la fosa aquí, ahí va, empieza a bajar y empieza a subductar. Y aquí tenemos la fosa rellena de sedimento ya. Eh, Ahora, obviamente los montes submarinos, aquí tenemos una carga de superficie, a diferencia del Nazca Ridge que tenemos una carga de subsuperficie, en que se empuja por debajo y tira hacia arriba. Y el Juan Fernández es una carga que deflecta hacia abajo. Pero además tenemos que se acerca a la fosa, entonces esto se levanta por el bending, el outer rise, y tendríamos por un lado esto que baja y esto que sube, ¿ya? Entonces es bastante complicada la flexura en esta región, ¿ya? De todas formas, se puede hacer un modelo con elementos finitos, ahí está una malla de elementos finitos, ¿ya? Y se modela la flexura tridimensional. Estaría el hoyo, la deflexión que produciría el monto Higgins y aquí el bending de la placa, ¿ya? Em, bueno, en términos de terremoto, ustedes saben que Chile Central es muy activo y acá hay una secuencia de eventos que ocurrió el 2009, pero están ubicados aquí en la parte, esta es la cuenca del Paraíso, ahí están los montes O'Higgins, aquí está el norte de Chile con poco sedimento, ahí está la fosa, aquí está el San Antonio, el cañón, y acá hay una cosa bien importante desde el punto de vista morfológico, hay un quiebre, un escarpe. Este escarpe está dado por la curva azul que muestra la plataforma y el talud colapsado aquí, está como colapsado por subsidencia. Aquí también hay subsidencia, que es donde se forma la cuenca de Valparaíso. Y al haber subsidencia del bloque costero, perdón, del bloque más cercano a la fosa, se ve más este desnivel, ya se ve un desnivel. Bueno, aquí al parecer no solamente hay una diferencia reológica, es decir, esta parte del continente es más débil, colapsa,
está más levantado, esto es parte de la cordillera de la costa, ¿ya? Y han habido eventos en este borde, ¿ya? Eventos intraplaca, corticales, ¿ya? Eventos de contacto hay siempre, pero una secuencia de terremotos que coinciden con este shell break, con este cambio de pendiente. Ahí están los eventos. Ya, esta es la cuenca del Paraíso. Ahí estarían los eventos ya asociados a este shell break, este cambio de pendiente de aquí hacia la cuenca. Ya, bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, no, profe. No sé si se acuerdan ustedes, el año 2000, no, claro, el año, no, no puse el año acá, 2015. 2015 hubo un terremoto o sea, un temblor en Santiago, 6,9, sintió bastante fuerte, que fue asociado a Valparaíso, al Juan Fernández, ¿ya? Y una secuencia que ocurrió aquí. Bueno, esta es la cuenca del Paraíso, ahí está el monte submarino Simón, Papú Simón, que está subductando, ¿ya? Ahí dejó un hueco, pero acá no se sabía mucho cerca del Cañón San Antonio. Acá hay una falla también, ¿ya? Una falla de la Concagua que controla fíjense la forma de zigzag, ¿ya? Zig, zigzag. Y eso es porque hay una falla que controla esta deformación del cañón, ¿ya? Si no, no se formaría de esta forma. Bueno, aquí de contacto se cree también que hay un monte, pero no se ha podido mapear bien, que es el monte San Antonio Simón, y produjo esta secuencia 6,9 en el año 2015. Pero también aquí, el primer terremoto que sentí en forma consciente, el año 85, cuando tenía como 8 años, fue, fue aquí, ¿ah? Ahí, no, pero ¿dónde está el del 85? Bueno, estaba por aquí. También fue por acá. Fue en San Antonio, le llaman terremoto San Antonio. Fue por aquí también. Ahí está, 85. Fue de 8, ¿ah? Fue de 8 ese terremoto. Yo estaba en Santiago y se sintió bastante fuerte. Y creo que destruyó bastante el puerto San Antonio, la parte de la bahía, ¿ya? Y ese también ocurre aquí en esta región. Entonces aquí hay una región bien especial. No tiene por qué haber un Simón necesariamente, puede ser una empresa local, pero algo hay. Lo que sí es claro que en el continente hay una falla cortical que controla el San Antonio, el cañón de San Antonio, toda esta región, que es la falla de la Concagua, creo que se llama, o de Maipo. Y, y bueno, y aquí fue la secuencia del 2015, ya, 2015. Se cree que hay el San Antonio Simón, ya. Bueno, y aquí está la cuenca de Valparaíso. Bueno, hay una comparación, ahí podemos ver un resumen, la comparación entre Nazca Ridge versus Juan Fernández Ridge. A la izquierda tenemos, esto es a escala, ya, esta escala. Aquí tenemos la corteza mucho más gruesa del Nazca Ridge versus la de Juan Fernández, que es más delgada. O sea que es normal, ya. Pero aquí tenemos volcanes, acá no hay volcanes, hay un plató.
¿ya? Esas dos diferencias. Otra diferencia son las velocidades. Aquí tenemos velocidades más altas, o sea, más, claro, de roca de Gabro. Aquí, bueno, obviamente es corteza normal, pero aquí es roca extrusiva de los volcanes. Y si cuantificamos la anomalía, porque estos dos casos, el caso de Nazca lo podemos comparar con corteza normal. Corteza normal sería algo así. Sería una pequeña capa de sedimento, corteza superior, corteza inferior y el manto. El Nazca Ridge tenemos una cuestión súper gruesa que va a producir una anomalía delta H, y esa anomalía se refleja en un delta sigma n de 50 megapascales, ya anómalo. En el caso del Juan Fernández Ridge, tenemos eh, un volcán anómalo, ¿cierto? También tenemos baja velocidad en el manto, pero producido de la serpentinización, es decir, de las fallas inversas, perdón, las fallas normales, estas de aquí, que se producen por el bending o se reactivan por el bending, ya produciendo fracturamiento de la placa oceánica. Eh, bueno, la cosa es que este produce un delta sigma de 10, ¿no? ¿Cuánto dice ahí? De 10 megapascales versus 50, porque vemos que esto es mucho más grueso, y eso afectaría de forma distinta el contacto. Sin embargo, eso es por la anomalía química, por la diferencia de delta Rho. Sin embargo, este es más rugoso que este. Este tiene un contacto suave, o sea, morfología es suave, y este es rugoso. Entonces, las cosas rugosas también producen un delta sigma o una anomalía de fricción, y la sismicidad no es comparable. Ya, el efecto de esto con esto, a pesar de la corteza anómala, esto es más áspero y esto dice ser más suave. Entonces, esto es mayor magnitud, pero bastante bien distribuido en el espacio, y esto es más rugoso. Hay regiones más, digamos, acopladas que otras. ¿Ya? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Bueno, ahí tenemos un buen resumen de las dos dorsales, Nazca Ridge de Juan Fernández. Ya podemos esto generalizarlo un poco con todas las dorsales. Juan Fernández es muy parecido al Copiapó Ridge y al Taltal Ridge. De hecho, yo diría que el Taltal Ridge y el Copiapó Ridge de hecho, son más chicos los volcanes son más chiquititos. Y eso probablemente, pero son parecidos, tienen la misma génesis y la misma cinemática, pero son más chicos probablemente porque el punto caliente de Caldera y el de San Félix s- tienen distintos budget magmáticos. Ya es una cosa de la pluma. Ya son plumas más chicas. Ya, entonces obviamente no tienen por qué ser iguales, pero tienen la misma cinemática. En cambio, el de Nazca Ridge tenemos un problema, tenemos dos puntos calientes, de hecho, que están cerca, que es el de Isla Pascua y el de Sala y Gómez, y más encima están cerca de una microplaca, y más encima están cerca de un centro de expansión. Entonces aquí la actividad magmática debe ser muy activa, muy alta, y mucha interacción, entonces produce esta gran corteza. ¿Ya? Bueno, y esa corteza anómala se refleja aquí en las diferencias. Corteza Nazca Rich versus Juan Fernández versus corteza normal. ¿Ya? Bueno, sería un resumen de las dos dorsales. Y, y bueno, lo ideal sería esto seguir comparándolo con otras dorsales del mundo, como Hawái, como Galápagos, como Louisville, como Islandia, ¿ya? Y otros más. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con las clases de cátedra, y la próxima semana receso, y la subsiguiente empezaría las presentaciones. ¿Ya? Entonces, respeten por favor la fecha. ¿Ya?
las fechas de las presentaciones y, y no sé, pues ¿hay alguna pregunta, comentario? No, profe, pero en cuanto a las presentaciones, si surge alguna duda del paper por correo, podríamos escribirle, ¿cierto? Sí, sí. Me pueden escribir por correo y nos podemos juntar virtual o presencialmente. Depende, depende de la fecha, digamos, pero me pueden escribir por correo, ¿sí? Obvio. Ya, profe, ok, gracias. Ya, pues, si no hay pregunta, que tengan buenas vacaciones, o sea, buen receso y nos vemos. Chao. Ok, profe, gracias, Chao, profe, chaito, que esté gracias. bien. Chao.